Millones de cristianos evangélicos llenan estadios gritando Jesús es el Señor y cantando que Él es Rey de Reyes. Llevan camisetas con Apocalipsis 19:16 y dicen que solo se arrodillan ante Él. Suena piadoso, suena devoto, pero tengo una pregunta incómoda. Si Jesús es Rey, ¿dónde está su gobierno? Un rey que no tiene ministros, que no tiene leyes claras y unificadas y que permite que cada ciudadano interprete la Constitución como le dé la gana, no es un rey, es un monigote. Y el reino que resulta de eso no es una monarquía, es una anarquía. El protestantismo ha convertido a Jesús en un rey constitucional simbólico que reina pero no gobierna, mientras cada pastor y cada creyente se sienta en el trono de su propia interpretación bíblica. Dicen solo Cristo es rey para no tener que obedecer a ninguna autoridad humana que Cristo dejó. Hoy vamos a analizar Apocalipsis 19, versículo 16. Vamos a descubrir que confesar a Jesús como Rey de Reyes implica necesariamente aceptar una jerarquía, un vicario y una iglesia visible. Si rechazas a los embajadores del Rey, estás rechazando al Rey mismo. Soy tu estratega en la fe, y hoy vamos a ver si realmente sirves al Rey Jesús o a tu propio ego disfrazado de piedad. El argumento protestante es seductor porque apela a nuestra independencia. Te dirán, hermano, Jesús dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Nosotros servimos directamente al Rey de Reyes. No necesitamos papas, ni obispos, ni intermediarios humanos que nos digan qué hacer. La iglesia es invisible, es la suma de todos los creyentes en el corazón. Para ellos, la estructura católica es una usurpación. Ven la jerarquía como un obstáculo entre el súbdito y el rey. Creen que el señorío de Cristo significa acceso directo y democrático. Pero aquí te lanzo un desafío directo sobre tu concepto de iglesia invisible. Eso es puro gnosticismo. Jesús es el Verbo encarnado, Él se hizo visible, Él tuvo un cuerpo real. Por lo tanto, su cuerpo místico, la iglesia, debe ser visible. Un rey visible con un reino invisible es una contradicción. ¿Me estás diciendo que el reino de David en el Antiguo Testamento, que era visible, con fronteras y jerarquía, era más real que el reino de Cristo? ¿La sombra era más tangible que la realidad? Si tu iglesia es invisible, entonces tu iglesia es un fantasma. Y los fantasmas no gobiernan el mundo ni derrotan a las puertas del infierno. La Iglesia Católica es la única institución que cumple con la visibilidad de un reino, tiene ciudadanos, leyes, gobernantes y unidad, tal como lo profetizó Daniel capítulo 2. Primero, leamos el texto base. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el monarca absoluto, pero para entender qué tipo de rey es, debemos recordar que Él es el Hijo de David. Él viene a restaurar y perfeccionar el reino de David. ¿Cómo funcionaba el reino de David? ¿Era una anarquía donde cada israelita hacía lo que quería? No, tenía una estructura muy precisa que Jesús mantiene. Primero, el rey delega autoridad real. En Lucas capítulo 22, versículos 29 y 30, Jesús dice a los apóstoles, «Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel». Atención, Jesús no se guarda el reino para sí solo, lo asigna. Jesús nombra jueces y gobernantes visibles. Si tú dices, solo obedezco a Jesús y rechazas a los que se sientan en esos tronos, estás desobedeciendo la asignación del rey. Segundo, el rey tiene un primer ministro o vicario. En el reino de David había una figura llamada el mayordomo de palacio. Leamos Isaías capítulo 22. Dios habla sobre Eliakim, entregaré en sus manos tu potestad, y será padre para los moradores de Jerusalén, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. El rey tenía un padre para el pueblo, que tenía las llaves para gobernar en ausencia del rey. Cuando Jesús, el nuevo rey David, le da las llaves del reino a Pedro en Mateo 16:19, está instaurando este cargo. Reconocer a Jesús como rey obliga a reconocer a su primer ministro. Si rechazas al primer ministro, insultas al rey que le dio las llaves. Quiero que mires la advertencia bíblica más aterradora contra la mentalidad protestante. La rebelión de Coré en Números capítulo 16. Coré se levantó contra Moisés y Aarón, la jerarquía establecida por Dios, y dijo exactamente lo que dicen los pastores evangélicos hoy. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación,
Todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de... ¿Te suena familiar? Es el grito democrático. Todos somos santos, todos somos sacerdotes, no necesitamos líderes por encima de nosotros. ¿Qué hizo Dios? ¿Los felicitó por su libertad cristiana? No. La tierra se abrió y se los tragó vivos. Dios odia la rebelión contra su jerarquía delegada. Cuando tú dices, no necesito al Papa ni al Magisterio porque tengo el Espíritu, estás repitiendo palabra por palabra la herejía de Coré. Crees que estás exaltando a Cristo, pero en realidad estás exaltando tu propio orgullo al rechazar el orden que Él estableció. Tiembla ante ese ejemplo, porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo. Él es un Dios de orden, no de confusión. ¿Cómo entendieron los primeros cristianos el título Rey de Reyes? ¿Pensaron que significaba democracia espiritual? Absolutamente no. Ellos veían a la Iglesia como el despliegue del ejército del Rey en la tierra. Leamos a San Clemente Romano, el cuarto Papa, año 96. Consideremos a los soldados que sirven bajo nuestros soberanos. No todos son prefectos, ni tribunos, ni centuriones, sino que cada uno en su propio rango ejecuta las órdenes del Rey. Para Clemente, la rebelión contra la jerarquía era rebelión contra el Rey. Miremos a San Ignacio de Antioquía, año 107. Seguid todos al obispo, como Jesucristo al Padre. Nadie haga nada sin el obispo. Ignacio dice que el obispo es la imagen viva del Rey en la comunidad local. No había concepto de iglesia invisible. La historia de la iglesia primitiva es la historia de una monarquía sagrada. La idea de que todos somos iguales en autoridad es un invento de la Revolución Francesa y del protestantismo radical, no del Evangelio. Usemos la lógica para exponer la contradicción fatal del protestantismo. Tú dices, Jesús es mi único Rey, pero en la práctica, ¿cómo sabes lo que el Rey quiere? Tú dices, leyendo la Biblia. Pero tu vecino lee la misma Biblia y dice que el Rey quiere lo contrario. Ambos dicen el Rey me lo dijo. ¿Quién decide quién tiene razón? En tu sistema, tú decides. Tú decides que tu interpretación es la correcta. Por lo tanto, en la práctica, tú eres el Rey. Has usurpado la corona. Has convertido la Biblia en un espejo para proyectar tus propias ideas. Un verdadero rey no deja a su pueblo en la confusión. Jesús dijo en Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Mira el protestantismo, 40,000 denominaciones divididas. Ese reino está asolado. Es la prueba empírica de que no es el reino de Dios. El reino de Dios es uno. La Iglesia Católica, con 1.200 millones de almas bajo un solo pastor, creyendo la misma doctrina en todos los continentes, es el único cumplimiento visible de la unidad del reino. Tu fragmentación es tu condena. Vamos a destruir las excusas típicas. Objeción 1. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Respuesta, dice, mi reino no proviene de este mundo, pero su reino está en este mundo. Si no, ¿por qué enseñó a orar, venga a nosotros tu reino? La Iglesia es el reino en semilla en la tierra. Objeción 2. Solo Jesús es la cabeza, el Papa es un usurpador. Respuesta. ¿En un cuerpo tener un cuello visible usurpa la cabeza? No, la conecta. El Papa es el vicario. En la Biblia Dios siempre gobierna a través de hombres. Moisés, Josué, David, Pedro. ¿Era Moisés un usurpador? No, era su instrumento. Rechazar al instrumento es rechazar a la mano que lo sostiene. Objeción 3. El velo del templo se rasgó, tengo acceso directo. Respuesta. ¿Tienes acceso directo al Padre en la oración? Sí, pero no tienes autoridad directa para gobernar. El acceso a la gracia no elimina la estructura de la obediencia. Hermano, decir Jesús es Rey es fácil. Los demonios también saben que Él es Rey y tiemblan. Lo difícil, lo que prueba tu lealtad, es someterte a la autoridad visible que ese Rey dejó. Aunque esa autoridad no te caiga bien, aunque sea exigente, aunque vaya contra tu orgullo personal. El protestantismo es la rebelión del yo. Es el intento de crear un reino a la medida del consumidor. El catolicismo es la aventura de la humildad. Es doblar la rodilla no solo ante el Rey invisible, sino ante su iglesia visible, que es su cuerpo. No puedes amar a la cabeza al Rey, mientras decapitas o desprecias al cuerpo, la iglesia. Hoy te reto a que dejes la anarquía. Si Jesús es verdaderamente Rey de Reyes y Señor de Señores en tu vida, entonces obedece sus leyes, honra a su madre, la Reina Madre, respeta a su primer ministro, el Papa, y entra en su reino real, no en el imaginario. Solo hay un Rey, y solo hay una iglesia que Él fundó. No te equivoques de bando. Hasta la próxima.